A las 6 de la mañana, José, un paciente mío de 74 años, se despertó sintiéndose de maravilla como cualquier otro día. A las 9 de la mañana, su familia llamaba a una ambulancia presa del pánico. Como cardiólogo que lo atendió en urgencias y después de descartar todas las causas obvias, descubrí algo realmente impactante. El detonante de su colapso cardíaco no fue su dieta, ni un problema con su medicación, ni una enfermedad oculta. Fue un error de apenas 30 segundos que cometió justo al levantarse de la cama. Un error que como médico veo repetirse una y otra vez en las historias de mis pacientes y que lamentablemente se está convirtiendo en un patrón peligroso y cada vez más común entre las personas mayores de 60 años. Quédate conmigo hasta el final porque voy a revelarte no solo el error mortal que millones cometen cada mañana, también te voy a entregar el ritual exacto de 5 minutos. Que puede reducir dramáticamente tu riesgo de sufrir un infarto o un paro cardíaco en las horas más peligrosas del día. Empecemos ahora mismo. Millones de adultos mayores y quizás tú también inician cada día entrando en lo que los cardiólogos llamamos la zona de peligro matutina, sin siquiera saberlo. Y no es una forma de hablar. Las estadísticas son claras y alarmantes. Diversos estudios han demostrado que el riesgo de sufrir un evento cardíaco grave es significativamente mayor durante las primeras horas de la mañana, con un aumento que puede rondar el 40% en comparación con otros momentos del día. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos corrobora que la mayoría de los infartos y paros cardíacos ocurren en este preciso lapso de tiempo. Pero, ¿por qué? ¿Qué convierte al amanecer en un campo minado para nuestro sistema cardiovascular? La respuesta está en una especie de tormenta fisiológica perfecta que se desata en nuestro cuerpo en cuanto abrimos los ojos. Al despertar, nuestro organismo arranca como un motor que ha estado frío toda la noche. Y aquí es donde comienza el peligro real. Primero, nuestro reloj biológico libera un cóctel de hormonas. La principal es el cortisol, la hormona del estrés. Justo al despertar, sus niveles se disparan. Aunque es necesario para dar energía, también ordena al corazón acelerar y a los vasos sanguíneos contraerse. Esto provoca un aumento natural de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Segundo, el sistema nervioso autónomo cambia de marcha. Durante la noche domina el sistema parasimpático, el de descanso. Al despertar pasa al sistema simpático, el de lucha o huida. Es como pisar el acelerador a fondo. Esto libera adrenalina que amplifica el aumento de la presión y el ritmo cardíaco. Y tercero, la deshidratación. Después de 7 u 8 horas sin beber, tu sangre se vuelve más espesa como miel. Este aumento en la viscosidad obliga al corazón a bombear con mucha más fuerza. Además, esta sangre densa es más propensa a formar coágulos. Así que cada mañana, sin excepción, tu corazón se enfrenta a este triple desafío. En un corazón joven y flexible, esto no es un problema. Pero en un corazón que lleva 60, 70 u 80 años trabajando con arterias que han perdido elasticidad, esta zona de peligro matutina es un terreno delicado y es justo en este momento de máxima vulnerabilidad cuando millones de personas cometen sin saberlo un error que puede empujar a su sistema cardiovascular más allá de su límite. Un hábito que hoy vamos a desvelar y a corregir para siempre. Si tienes más de 60 años o conoces a alguien que los tenga, para un momento lo que estás haciendo y escucha, porque esta información puede literalmente salvar una vida. Ahora pasamos directamente al error número 1 y ocurre justo ahí en tu propia cama en los primeros segundos del día. Levantarse demasiado rápido de la cama. Este es un error que con alarmante frecuencia envía a las personas a las salas de emergencia y sucede de forma tan rápida que la mayoría ni siquiera es consciente de lo que acaba de ocurrir. Todo parece automático, un gesto que has repetido durante años sin pensar, pero dentro de tu cuerpo se produce un cambio
cambio brusco que puede volverse peligroso en cuestión de segundos. Cuando pasas de estar acostado a ponerte de pie rápidamente, tu sistema cardiovascular tiene que redistribuir instantáneamente varios litros de sangre desde tu tronco y la parte inferior de tu cuerpo hacia arriba, hacia tu cerebro y tus órganos vitales. En un sistema cardiovascular joven y sano, esta redistribución ocurre de manera ágil y fluida. El cuerpo responde con rapidez, ajusta la presión arterial y mantiene el flujo sin que lo percibas. Sin embargo, en un sistema cardiovascular envejecido, con una flexibilidad arterial reducida y un sistema nervioso que responde más lentamente, este proceso no se da con la misma eficacia. El resultado es la hipotensión ortostática, una caída súbita y marcada de la presión arterial que ocurre al ponerse de pie. Es posible que la reconozcas como esa sensación de mareo o desorientación momentánea que experimentas cuando te levantas muy deprisa. Esa sensación no es algo sin importancia, es una señal clara de que tu cerebro no está recibiendo suficiente sangre, aunque sea por un breve instante. En los casos leves es simplemente incómoda. En los casos más graves puede provocar desmayos. Y en personas con una vulnerabilidad cardíaca subyacente, este proceso puede desencadenar respuestas compensatorias peligrosas, donde el corazón comienza a latir con más fuerza para intentar corregir la caída de presión. Según investigaciones publicadas en el Journal of Applied Physiology, los adultos mayores de 60 años que experimentaron hipotensión ortostática matutina frecuente tenían una tasa un 38% más alta de eventos cardíacos mayores durante un periodo de 5 años en comparación con aquellos que no la padecían. Un 38% más de riesgo simplemente por levantarse demasiado rápido. Pensemos en el caso de María, una maestra jubilada de 71 años que consultó a un especialista tras describir un episodio de casi desmayo en su dormitorio una mañana. Se había despertado, se había sentado de inmediato, había balanceado las piernas hacia el borde de la cama y se había puesto de pie, todo en un movimiento continuo. Apenas logró agarrarse a la mesita de noche. No estaba deshidratada ni médicamente frágil, simplemente estaba haciendo algo que había hecho miles de veces antes. Pero su sistema cardiovascular a los 71 años ya no podía compensar tan rápidamente como antes. Para casos como este, se recomienda seguir una transición matutina de 3 pasos que ha demostrado ser muy efectiva. Primero, al despertar, simplemente permanece acostado durante 30 segundos. Deja que tu cuerpo reconozca que está despierto, permitiendo que tu presión arterial comience su ajuste natural. Segundo, incorpórate lentamente hasta una posición sentada y haz una pausa de otros 30 segundos. Deja que tus piernas cuelguen por el borde de la cama, facilitando la redistribución de la sangre. Tercero, antes de ponerte de pie, apoya los pies firmemente en el suelo. Inclínate ligeramente hacia adelante y luego levántate de forma lenta e intencionada. Una persona que siguió este consejo después de 3 meses informó que no había tenido un solo episodio de mareo desde entonces. No se había dado cuenta de cuánto se asustaba a sí misma cada mañana. Esto no fue una intervención médica complicada, fueron 30 segundos adicionales de movimiento intencional y esos 30 segundos podrían haber salvado una vida. Tu cuerpo desea protegerte, solo necesita que bajes el ritmo lo suficiente como para permitirle hacerlo. Error número 2. Tomar café antes que agua. Sabemos que el café es casi sagrado para muchas personas, forma parte de ese pequeño ritual que da inicio al día, y no se trata de quitarlo ni de demonizar. Pero hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta. Y es el momento en que lo tomas, especialmente si tienes más de 60 años. Y aquí viene lo importante, porque todo empieza mientras duermes. Durante 7 u 8 horas de descanso,
Tu cuerpo pierde aproximadamente medio litro de agua a través de la respiración y los procesos metabólicos normales. No lo notas, no te despiertas, pero ocurre cada noche. Eso significa que, al abrir los ojos por la mañana, te encuentras en un estado de deshidratación leve, pero clínicamente relevante. Al mismo tiempo, tu sangre se encuentra más concentrada de lo habitual, debido a cambios fisiológicos normales que favorecen una mayor actividad de coagulación en las primeras horas del día. Ahora piensa en lo que ocurre cuando, en ese estado, lo primero que haces es tomar café. La cafeína actúa como un diurético suave, lo que significa que puede estimular a los riñones a eliminar más líquido, especialmente en personas no habituadas. En una persona bien hidratada, esto no suele representar un problema importante, pero en un organismo que ya ha perdido líquidos durante la noche y cuya sangre está más concentrada, este efecto puede contribuir a agravar la situación. Los vasos sanguíneos, que necesitan un buen nivel de hidratación para mantener su elasticidad, deben entonces funcionar con menos recursos de los necesarios. Diversos estudios en el ámbito de la nutrición y la fisiología han observado que la hidratación adecuada al despertar favorece una mejor fluidez sanguínea y un funcionamiento cardiovascular más estable en las primeras horas del día. En este contexto, comenzar la mañana con café en lugar de agua puede retrasar esa rehidratación inicial, especialmente en adultos mayores. En comparación, quienes beben agua primero ayudan a que la circulación sea más eficiente desde el inicio del día. Y aquí es donde aparece el verdadero riesgo. Una sangre más concentrada es más difícil de bombear y, en determinadas condiciones, puede favorecer fenómenos de coagulación. Todo esto por un gesto que parece insignificante y que se repite cada mañana sin cuestionarlo. La solución, sin embargo, es sorprendentemente simple. Antes de tomar tu café, bebe un vaso completo de agua a temperatura ambiente, sin hielo, de aproximadamente 350 a 470 mililitros. Este pequeño hábito, cuando se mantiene de forma constante, ayuda a mejorar la hidratación matutina y contribuye a un mejor equilibrio de la presión arterial en las primeras horas del día. No requiere esfuerzo, no cuesta dinero y no implica renunciar a tu café, solo cambiar el orden, primero agua, luego café. 30 segundos que pueden marcar una diferencia importante en la forma en que tu sistema cardiovascular empieza el día. Antes de continuar con el error más peligroso de todos, quiero pedirte algo muy sencillo. Con un solo clic para compartir este video, puedes ayudar a muchas personas a evitar un error que podría costarles muy caro. El frío en el baño. El hábito del que hablo, el error número 3 que vemos con más frecuencia, no es levantarse demasiado rápido de la cama o tomar café antes que agua. Es algo que muchas personas consideran saludable. Me refiero a la práctica cada vez más extendida de darse una ducha de agua fría o muy fría nada más despertar. Muchos gurús del bienestar la promueven para activar el cuerpo y en personas jóvenes con arterias elásticas, el organismo suele tolerarlo sin mayores problemas. Pero en un adulto mayor, cuyo sistema cardiovascular es menos adaptable, este acto puede ser innecesariamente arriesgado si se realiza de forma brusca. Déjame contarte el caso de Roberto, un hombre de 68 años. Caminaba a diario, mantenía hábitos saludables y sus chequeos eran casi perfectos. Su rutina matutina incluía una ducha de agua muy fría durante 2 minutos para activarse rápidamente. Una mañana, mientras el agua fría caía directamente sobre su pecho, sintió un aleteo extraño en el corazón, seguido de un mareo intenso, y perdió la estabilidad. No se trató de un infarto clásico, fue una arritmia ventricular, una alteración grave del ritmo cardíaco que puede comprometer la capacidad del corazón para bombear sangre de forma eficaz. Gracias a una intervención rápida, se pudo estabilizar la situación. En el hospital se observó que no había obstrucciones coronarias significativas. El desencadenante había sido el impacto súbito del frío.
que ocurre en el cuerpo de una persona mayor ante un estímulo frío tan intenso. Se activa un mecanismo llamado vasoconstricción periférica. El organismo, al percibir el frío como una amenaza, reduce de forma rápida el diámetro de los vasos sanguíneos en la piel y las extremidades para conservar el calor. Es como cerrar múltiples pequeñas compuertas al mismo tiempo dentro del sistema circulatorio. Si imaginas el corazón como una bomba y las arterias como una red de tuberías, este cierre repentino de los vasos más pequeños aumenta la resistencia en el sistema. Como consecuencia, la presión arterial puede elevarse de forma transitoria en pocos segundos. Este aumento, aunque breve, puede ser relevante en personas con hipertensión o con rigidez arterial asociada a la edad, como ocurre en la arteriosclerosis. Para un sistema cardiovascular que ha trabajado durante décadas, este cambio brusco es comparable a exigir un esfuerzo repentino a una estructura menos flexible. En determinadas circunstancias, puede favorecer eventos como la desestabilización de placas de ateroma o alteraciones en la perfusión de órganos sensibles como el cerebro. Además, este incremento de la resistencia obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad, aumentando su frecuencia y su demanda de oxígeno. Si existe una enfermedad coronaria, incluso leve, el aporte de oxígeno puede no ser suficiente, generando un desequilibrio que afecta al funcionamiento eléctrico del corazón, y es en este punto donde pueden aparecer arritmias graves, como la fibrilación ventricular. En esta situación el corazón pierde su contracción coordinada y no logra bombear sangre de manera efectiva hacia el cerebro y el resto del organismo. Se trata de una emergencia médica que requiere intervención inmediata. El estímulo frío intenso, especialmente en personas mayores con un sistema cardiovascular más vulnerable, puede actuar como desencadenante de esta cadena de eventos cuando se aplica de forma brusca. No se trata de un riesgo universal ni inevitable, pero sí de una situación que debe entenderse y manejarse con precaución. La solución es clara y prudente. Lo más recomendable es evitar las duchas de agua muy fría justo al despertar, especialmente en personas mayores o con factores de riesgo cardiovascular. Las primeras horas de la mañana son un momento en el que el cuerpo ya se encuentra en una situación más vulnerable, y añadir un estímulo tan brusco no es lo más adecuado. Sin embargo, si esta práctica ya forma parte de tu rutina y te resulta difícil dejarla, es fundamental hacerlo de manera correcta. En lugar de exponerse de golpe al agua fría, comienza siempre con agua templada y permite que tu cuerpo se adapte de forma progresiva. Empieza por las extremidades, como brazos y piernas, antes de mojar el pecho o la cabeza, que son zonas más sensibles. Si decides incorporar agua fría, hazlo solo al final de la ducha, durante unos segundos y de forma gradual. Este enfoque reduce el impacto sobre el sistema cardiovascular y permite obtener ciertos beneficios sin someter al cuerpo a un estrés innecesario. Tu cuerpo no necesita un choque para activarse, necesita una transición inteligente. Hemos desenmascarado 3 grandes errores matutinos que pueden poner en riesgo tu corazón más de lo que imaginas. No hablamos de algo extraño o poco común, sino de hábitos diarios que parecen inofensivos. Levantarse demasiado rápido de la cama, comenzar el día en un estado de deshidratación y exponerte a un shock frío en la ducha nada más despertar. Cada uno por sí solo representa una carga para tu sistema cardiovascular, pero juntos pueden convertirse en una combinación peligrosa, especialmente a partir de los 60 años, cuando el cuerpo pierde parte de su capacidad de adaptación. Ahora viene la buena noticia. Existe una solución y es increíblemente simple. No necesitas tecnología costosa ni medicamentos. Solo necesitas cambiar la forma en que comienzas tu día. La clave para atravesar con seguridad la zona de peligro matutina no es la fuerza ni la costumbre, sino el respeto. Respetar el ritmo que tu cuerpo necesita para pasar del descanso a la actividad,
sin generar un impacto brusco en tu sistema cardiovascular. Por eso he diseñado lo que llamo el ritual matutino de 5 minutos. 5 pasos sencillos, 1 minuto para cada uno, que pueden cambiar completamente la forma en que tu corazón enfrenta el día y reducir el impacto de estos 3 errores silenciosos que tantas personas cometen sin darse cuenta. Minuto 1. El despertar consciente. Cuando suene la alarma, no te levantes de inmediato. Quédate acostado. La primera tentación es levantarte rápido, pero a partir de hoy vas a resistir. En lugar de eso, toma 5 respiraciones profundas y lentas. Inhala por la nariz contando hasta 4 y exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Este simple gesto le indica a tu cuerpo que no hay urgencia, que puede activarse con calma y sin estrés. Minuto 2. La hidratación esencial. Antes de dormir, deja un vaso de agua a temperatura ambiente en tu mesita de noche. Ahora, siéntate lentamente en el borde de la cama, coloca los pies en el suelo y beber ese vaso de agua. Este paso ayuda a hidratar tu organismo después de horas de descanso y facilita que la sangre fluya con mayor facilidad, reduciendo el esfuerzo que debe hacer tu corazón. Minuto 3. La adaptación a la gravedad. Ya sentado, no te levantes todavía, permanece ahí unos segundos más. Este momento es clave para evitar mareos o caídas, porque le da tiempo a tu cuerpo para ajustar la presión arterial y asegurar un flujo constante de sangre hacia el cerebro. Mientras estás sentado, puedes mover suavemente los tobillos para activar la circulación. Minuto 4. La activación suave. Aún sentado, dedica este minuto a despertar tu cuerpo con movimientos suaves. Gira el cuello lentamente, eleva los hombros y relájalos, estira los brazos por encima de la cabeza e inclínate ligeramente hacia adelante. Estos movimientos mejoran la circulación, activan los músculos y preparan tu cuerpo para levantarte sin generar un impacto brusco. Minuto 5. La transición al movimiento. Ahora sí, ponte de pie, pero hazlo despacio. Una vez de pie, quédate unos segundos sin moverte para asegurarte de que no aparece mareo. Luego camina lentamente hacia el baño o la cocina. No corras. Has pasado del reposo al movimiento de una forma gradual, segura y respetuosa con tu cuerpo. Y ahora hablemos de la ducha, el tercer error silencioso. Esto no significa que debas renunciar a ella ni a la sensación de frescura, pero sí debes hacerlo de forma inteligente. La temperatura es clave. Comienza siempre con agua tibia, cercana a la temperatura corporal. Esto ayuda a relajar los vasos sanguíneos y evita un cambio brusco en la presión arterial. Si te gusta el agua fría, puedes incorporar, pero de forma progresiva y siempre al final. Reduce la temperatura poco a poco, nunca de golpe. Dirige el agua primero a las piernas, luego a los brazos y solo al final al torso y durante pocos segundos. Nunca empieces con un chorro frío directo al pecho. Escucha a tu cuerpo. Si en algún momento sientes mareo, palpitaciones o incomodidad, detente. Tu cuerpo te está enviando una señal clara. Corregir estos 3 errores matutinos es uno de los pasos más importantes que puedes dar para proteger tu corazón. Porque cuidar tu salud no se trata de hacer cosas extremas, sino de hacer lo correcto todos los días. La forma en que empiezas tu mañana puede marcar la diferencia entre un sistema cardiovascular bajo estrés o uno que funciona en equilibrio. Y ese cambio empieza mañana, con solo 5 minutos. Si esta información llegó hasta ti, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que amas, con tus padres, tus abuelos, tus amigos, porque a veces un simple hábito que parece inofensivo puede marcar la diferencia entre un susto y una vida. Un solo clic para enviar este mensaje puede ayudar a otra persona a evitar estos errores silenciosos que cada mañana ponen en riesgo su corazón sin que lo sepan. Puede parecer algo pequeño, pero podría salvar una vida. Y ahora quiero leerte. Déjame en los comentarios. ¿Cometes alguno de estos errores al despertar?
Tu experiencia puede ayudar a otros a tomar conciencia. Y si este contenido te ha aportado valor, apóyalo con un like. Así podremos llegar a más personas que necesitan escuchar esto hoy